días. Hola, Mauro. Muy buenos días. Todos estamos fascinados con el fenómeno Tim Payne. Es espectacular. Es más, recién en ESPN están promocionando el partido de Tim Payne. Es Haití-Nueva Zelanda. ¿Cuándo es? Hoy en Miami a la noche. Espectacular, lo voy a ver. Mira que no amistoso. miro fútbol. O sea, en el programa de Germán Pawlowski están promocionando el partido de Tim Payne. Maravilloso. Zaguero central de Nueva Zelanda contra Haití, con todo respeto, Haití que vuelve a los mundiales después de su participación en el del 74. No. O sea, Qué presión debe sentir, ¿no? ¿O no? Sí. para mí Debe tener una estar atención disfrutando especial. de un Sí. cambio de vida alucinante. ¿Ya llegaron los sponsors? Me imagino que sí. bien. Tiene en este momento 3.942.343 seguidores. Y tenía 4.000 y pico. Tenía 4.000. En 4 días. Todo esto a partir de la Escarso, ¿no? Claro, la intervención de un publicación. influencer argentino. Sí, Valentín. él subió un video diciendo, che, ¿y si hacemos conocido al futbolista menos conocido de todo el mundial? Y ahí posteó su perfil y todos lo empezaron a seguir y todos quisieron ser parte de la historia, que ese es el fenómeno. Claro. Que todos, me tengo que incluir porque Famoso ya lo sigo, FOMO. obvio. ¿Ah, sí? Lo acabo de empezar a seguir. Todavía no, Eh, mirá. todos Famoso quisimos ser, FOMO. exactamente. Oye. Y aparte porque era simpático, primero el video que subió él el viernes agradeciendo en un español que le costaba. Pero pará. ¿Qué? Vamos un par Hacia de días atrás. atrás. Sí. Hay un influencer que se toma el trabajo de chequear cuántos seguidores tiene cada futbolista. Obviamente Agarró los descarta equipos algunos más Sí, porque claro. sabe que, o sea, no va A los argentinos, a ninguno. argentino, brasileño. No, Exacto. O sea, pero yo no sé qué cultura instagramera tiene Nueva Zelanda. Claro. Quizás los deportistas, obviamente que el fútbol no es la principal disciplina de Nueva Zelanda, tenés el rugby, los All Blacks. Bueno, pero- los All Blacks subieron un posteo también, diciendo tiene más seguidores que nosotros. Pero por eso, o sea, Qué lindo. hay un research por parte, ¿cómo se llama el Valentín Scarso. Sí. influencer? Hay un research extraordinario. Primero Hermoso. una idea de Esa es la idea, es más que cuál es el video. futbolista con menos cantidad de seguidores. Para eso tenés que buscarlo, tenés que hacer un research Sí. Total. de 2 horas mínimo. 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 Salvo que Claude o Perplexity o ChatGPT Yo Ah, creo que tuvo que hagan haber el te trabajo sido. por ayude. vos. Yo te creo que ayude. tuvo que haber habido algo de eso. Algo puede ser artesanal, pero también te puede ayudar la IA. Sí, ¿cuál es el futbolista con menos seguidores en Instagram de los que van a jugar la Copa del Mundo? Bueno, hoy por supuesto no se puede hacer porque ya Ya está. está descubierto el caso Tim Payne. Después, la idea de convocar a la gente y que la gente se sume. Bien. Es un arranque de programa típico porque después vamos a presentar los temas. Y cómo desde este bendito país tan intenso, Sí. y vamos a incluir las publicidades, la de Fernet Branca, hablando del país más intenso del mundo, Exacto. la bebida más intensa del mundo. Somos Exacto. Yo insoportables. creo que parece. somos el país más intenso del mundo, en la buena y en la mala. Y como estamos en la buena y el equipo va a tratar de defender el título, estamos, digamos, en un nivel de intensidad positiva entre nosotros. Es Esto ahora. de el famoso meme del dibujito animado que saltea o pone el pie lejano, uy, casi piso al mejor país del mundo. Sí. Estamos en ese mood, en ese estado de ánimo. Pero es una hora expansiva. Claro, el tema es cómo contagia la intensidad argentina en redes Claro. a que los All Blacks posteen, otras celebridades posteen y se monten al fenómeno Tim Payne Sí. que nació en la Argentina. Incluso Sí, el perfil porque- FIFA World Cup también, ¿no? Sí, El sí, sí, perfil lo subió. oficial Sí, de la Infantino todos. que se le iba a perder. Claro. Claro, que se la va a perder. Porque pasó algo extraordinario que cuando él sube, Valentín sube este posteo, vos te sentías como que vos ibas a formar parte de esa historia, Claro. de ese relato. Tu acción individual de apretar seguir era muy relevante. Era sumarte Sí. al engagement, Claro. ¿no? A esta palabrita Sí. nueva Tal que cual. es Sí. el enganche para... El videíto de Tim el fin de semana subió un video que le hicieron una entrevista, dijo, yo no sé qué pasó, pero de repente me empezaron a llegar notificaciones Sí, sí, a sí, Instagram. sí. Imagínate que con 4.000 seguidores no estaba acostumbrado a tanta notificación. Y ahora tenía cientos de miles de seguidores y cientos de miles de seguidores y eso no frenaba. Y ahora la esposa se sumó, ¿no? Y ahora la Cantando la esposa. cumbia. Además, no es un futbolista
profesional 100%. Eso te iba a preguntar, pues en Holanda es muy común que sea miti-miti o part-time futbolista profesional. Sí. Bueno, acordate el Oakland City. Con empata San con Lorenzo. Boca en el Mundial de Clubes. Y que San Lorenzo también. Exacto, sí. O sea, Yo quiero la figurita de Tim Payne. Bueno, ese es otro tema, Otro tema. Yo agarré el álbum en casa y estaba pegado hace un montón y nadie le dio importancia. Claro. Entonces, viste, le di, ojo con esta, O sea, juegan el vale más que la de Wellington Messi. Phoenix Football Club de la A-League, o sea... Espera, fíjate lo que te pasó recién cuando buscaste en Google. Tim Payne, fíjate lo que te... Ponelo de vuelta. A ver, Fíjate ¿qué la pasa? acción de Google, Uy, ahora quiero probar. que te pone Te main pone- character. El protagonista. Claro, el principal Perfecto. protagonista de la pelota de fútbol que va subiendo porque es actualmente el protagonista principal de este campeonato Jugó mundial. contra San Lorenzo en el Mundial de Clubes, Tim Payne. Mirá, con el Oakland City entonces. Claro. Sí. Ya, yo me acuerdo que hubo un jugador en ese partido que tuvo que, en ese mundial de clubes, que tuvo que pedir más vacaciones en el trabajo porque se había quedado, habían clasificado a la Maestro de semifinal. escuela que le hizo el gol a Boca Claro. de cabeza Claro, en Nashville. es verdad. Sí, jugó contra San Lorenzo. Hay una imagen de Tim Payne dividiendo con Pipi Romagnoli, usando Mira, la me 8. encantó. O sea, bueno, el caso Tim Payne retrata la intensidad argentina. 100%. Y yo creo que las publicidades del Mundial han, en su gran mayoría, identificado ese gen intenso. La de Quilmes. Claro. Toda la cuenta a mí, querido Gustavo Coluber. Ellos no tienen nada que ver. Voy a mencionar marcas. La de Quilmes. Con Manu Ginóbili. Con Manu. En modo zen al final. Embocando ese tiro que le salió de una. Vi, Charly García. también. Ay, Paredes Di María. Gastón Edul y Morena Beltrán charlando con el taxista. Sí. Esto de que es muy difícil. No, difícil es otra cosa. Santi Lange Claro. y Cecilia Carranza. O sea, Medalla olímpica. destaca, digamos, esto de sobreponerse a la adversidad, arreglarse con lo que uno tiene, aceptar las dificultades, etc. Y voy a hablar de un competidor en lo que es la cobertura del Mundial. ESPN, Disney, que va a tener, digamos, la parte de streaming. Están sus relatores y comentaristas, Diego Latorre, Sebastián Miñolo, Mariano Clos, Gustavo López, el Flaco Simón, todos. Están también Gallardo, Tevez, Sí. Ruggeri. De verdad. Creo que Nos está dicen Luciana el Rubinska, 4, ¿no? Morena Beltrán también. Claro. Que el 4 es mufa. Claro, no quieren decir. No quieren decir. 3+1, Entonces, buscan. está en la habitación 404, voy al tercer piso. Pero dice 400, voy al tercero. Y el Kun recuperándose el tendón de Aquiles, subiendo como puede. O sea, esto de... no se menciona. No se menciona la cuarta. Voy a contar una infidencia. En la grabación de los spots de Telefe, con un tema de la T y la M, que aparece en toda la figura del canal, nos piden saltemos, cantemos, dale campeón. Y hay una imagen mía gritando, y yo estoy gritando 16avos de final. Haciendo la Mufasa. Nos vamos en 16avos de final, gritando. No grito jamás dale campeón. Un pedo. Ok. Por la duda. Ok. Por la duda. No grito jamás. Y estoy gritando y está todos cagándose de risa. 16avos de final. No así porque no puedo. Claro, no. Pero sí. Digamos, son la picanteada entre McDonald's y mostaza. Es sensacional. Tremendo. Ay, Es cómo vamos a sensacional. vivir Es juntos. buenísimo, Es buenísimo. sensacional. Qué mes, Y ¿no? probablemente Qué me estrés. esté olvidando de alguna más de las publicidades, pero está como muy bien identificado. Desde, no digas esto que es mufa, Claro. desde rebeldía ante la adversidad. Ey, si tenés aguante, bancátela. Más La una picanteada. idiosincrasia argentina que el hecho de ser Exactamente. campeones. Exactamente. Y también hay otra sí. que habla del silencio los argentinos. ¿Por qué están todos callados? Dice. Hasta que al final es porque se revela en la cancha. Hablamos en la cancha. Sí, y la de Fernández Branca Sí, también. sí. O sea, Unos creativos, Dios mío. No, ha la sido, verdad, impresionante. ha sido Este una año, gran temporada Sí. y algo fundamental. Las redes, YouTube, no necesitas el spot de 30 segundos como el Super Bowl, podés hacer una historia como la que hizo Adidas de 5 minutos con Timothy Chalamet, Messi y un Pero que montón de terminó otros cracks. pasando más desapercibida que estas historias Sí. que mencionabas Verdad, antes. Porque son cortas. más locales, pero la Claro. de Adidas es una obra de arte. Sí, eso La de Brahma, cine puro. Es buena y la de de Brasil es buenísima. con Ronaldo, te amo siempre, y Ancelotti diciendo, está permitido crecer, está permitido creer, también es un golazo, dura 3 minutos. No hace falta ponerla en bandeirantes y No, O Globo en versión de 1 minuto, porque tenés el efecto viralización. Lo que Es le pasó a Tim tremendo Payne.
O sea, ¿Lo han visto pedalear a Bielsa este fin de semana? Hermosa. Hermosa. Amor, me conmovió. Si el duelo de 16avos de final entre Uruguay y la Argentina se define por cómo Uruguay presentó su lista y cómo presentamos la nuestra, Uruguay está clasificado a los octavos de final sin ninguna duda. Es un 3-0 Qué lindo, rotundo. qué lindo Si que se haya solamente es ese enganchado en parámetro. esa, ¿no? Buenísima. No, y el final, para que el loco Marcelo haga ese gesto. Es un montón. Ese gesto, o sea, te la tomo andar en bicicleta, pero lo conozco a Bielsa, lo que lo deben haber trabajado para convencerlo. ¡Ey, somos más de 3 millones! Sí, muy buena presentación. Muy bueno. Además, los sponsors. Sí, Tengo que tener una gaseosa, la tengo. claro. Agua mineral Salus, que acá. Bueno, sí, lógico. No, pero son los sponsors de la selección uruguaya. Sí, sí, sí. Y están La incluidos en el telefonía de spot. Uruguay, ¿Lo todo, vieron? todo. Ese está muy Sí, bueno. está hermoso. Muy, muy bueno. Así que ha sido una gran temporada. En ella piel de ratito, Uno empieza con la piel de gallina. empezamos a hablar de Tim Payne. Hasta ahora él ya sumó 5.000 seguidores más. Gracias a FM Now, ¿no? Claro. Va a tener que hacer una juntada en el planetario, algo de eso cuando vuelva al mundial. Eh, Le va a quedar chico. no, Planetario. Puede ser. abrumado Tim Payne con todo Qué fuerte. este combo argentino 100%. Decir que no está más el bailando, si no te digo que lo hubiesen llamado. Claro, olvidate, era candidato seguro. Claramente. Bueno, son las 10:55, vamos a escuchar un poco más de música y luego sí nos vamos a poner con los temas de agenda. Este es uno realmente, porque nos acercamos a la Copa del Mundo y después hablaremos del juego, del 4-2-3-1 de Nueva Zelanda, de cómo juega Tim Payne, si se acertó en ese duelo contra el delantero rival, o sea, los últimos días para hablar de todo lo que envuelve a la Copa del Mundo son estos. Hasta que el 11 de junio arranque en México y Sudáfrica, después no paramos, con un mundial con 104 partidos y 48 equipos.
10:59 en toda la República Argentina. Vamos ya a desplegar parte del temario, del contenido que tendremos aquí en No Somos Nadie. Mauro Embe, elecciones en Colombia, ¿voy bien? Sí, elecciones en Colombia y una victoria inesperada de Abelardo del Espriella, que es el principal opositor, un candidato admirador de Bukele, de Milei, de Trump, entre otros, que se ha de llamar el Tigre. Uno dice, bueno, quizás una similitud en felinos con el león, con Milei, y que ganó de manera contundente con 43.74% de los votos, frente al segundo que fue Iván Cepeda, del petrismo, digamos, el pacto histórico, con 40,9%. Después hablaremos bien del balotaje y todo lo que se viene, pero una sorpresa electoral. Están jugando Schneider y Madison Keys en la Suzanne Lenglen, partido de mujeres, cuarta ronda. Schneider gana 2-0 en el tercero. Luego de este partido, acción para Juanma Cerúndolo ante Matteo Berrettini, buscando lugar en las instancias de cuarto de final. Berrettini le ganó en el Super Tiebreak a otro argentino, Comesaña, y Juanma jugó 6 horas para ganar su partido. Venía de superar a Yannick Sinner y confirmó su gran Roland Garros, ganando también su partido de tercera ronda ante el andaluce, el español. Bueno, hoy Berrettini y Juanma Cerúndolo buscando un lugar en los cuartos de final, donde ya está el italiano Flavio Cobolli, que le ganó a Svaida, el que le ganó a Fran Cerúndolo, al que se le cortó la luz, echó a su entrenador del palco, le dijo, andate, se quedó su mamá como entrenadora. No. O sea, bueno, Fran Cerúndolo es así hace bastante tiempo, se lo distingue por esos comportamientos volátiles, volcánicos y explosivos, pero creo que se pasó un pueblito echando al entrenador y quedándose su mamá Connie, la esposa, por supuesto, de Toto, con quien hablamos la semana pasada, sí, después del triunfo de Fran y sobre todo de Juanma ante Yannick Sinner. Así que Cobolli en cuartos espera al vencedor de Juanma Cerúndolo y Matteo Berrettini. Eugen. Bueno, empezó junio, tenemos números de inflación que nos adelantan lo que pasó en mayo con el dato de inflación. ¿Y qué tiene que hacer Luis Caputo para llegar al 25% que dice el FMI que tiene que llegar para fin de año? Con una promesa que le hizo Luis Caputo a los industriales respecto de cuándo vamos a llegar a la inflación 0,9, les dijo. Eso te lo voy a contar un poco y además hay aumentos, claramente, ¿no? En junio hay aumentos en transporte, hay aumentos en prepagas, en colegios, así que los vamos a ir uno por uno diciendo. Ele. Vamos a hablar de la ciencia de la suerte. Sí, mira, existe la ciencia de la suerte. Hay en la Universidad de Stanford hay una persona que estudia la suerte y fue tapa de la revista Forbes hace muy pocas semanas. Así que vamos a contarle de qué se trata la ciencia de la suerte, que hace que más personas, si la respetan, sean más afortunadas. Ciencia de la suerte. Ciencia de la suerte, así se llama. Yo creí que me estaban mintiendo hasta que abrí la revista. Claro. Ok. Barbie. Escándalo en el Teatro Cervantes, ¿eh? Una pena lo que sucedió porque suspendieron de un momento a otro la función y la levantaron de la revista del Cervantes. Una obra hermosa que está desde el año pasado y que ha cortado más de 250.000 tickets. Una cosa de locos. ¿Qué pasó? Censura. Se habla de censura. Los protagonistas no quieren dar todavía una palabra oficial, pero de todos modos hay muchos rumores circulando porque ya se armó una revista paralela para Mar del Plata, reemplazando absolutamente a todo el elenco. Es algo bastante poco, no esperado, por supuesto, pero además poco esperado para esta época que se hable de censura, cuando hay monólogos políticos y eso. Vamos a estar atentos, después vamos a seguir el tema con Barbie Arroyo. 11:03, ¿cómo está el tránsito a esta hora? Bienvenida Romy Wiener, ¿cómo va todo? ¿Estás ahí, Romy? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Ahora sí, excelente, todo bien, todo muy bien. Bueno, les contaba que es una mañana bastante complicada porque no solo hay choques, que ya tenemos 14 acumulados dentro de Capital Federal y un tránsito bien intenso de día lunes, sino también las complicaciones que se están dando en Retiro y Constitución porque está de paro en la línea de SubTC. Una línea muy importante que traslada 100.000 pasajeros por día y bueno, están de paro por un reclamo gremial y no está funcionando el servicio. Sumado a que el Tren Roca, el ramal a La Plata, se
encuentra interrumpido por una falla técnica. Estas dos situaciones están generando muchísimas complicaciones para los usuarios de la zona sur. Después hay un tránsito bien lento en la autopista 25 de Mayo, en la zona de Parque Chacabuco. Esto se debe a un choque que se dio más temprano entre un auto y una moto. Ya fue liberado, pero queda el remanente de demoras. Lenta la Panamericana desde Florida para ingresar a General Paz, todo mano a Lugones. Y bien cargada la autopista Perito Moreno desde el peaje en sentido al centro. El foco hoy es la línea de Subtc. El paro es por tiempo indeterminado. Vamos a ver qué es lo que sucede, Juan Pablo. Gracias, Romy. Nos reencontramos en un rato. Chau, chau. Chau, chau. Bienvenido Ezequiel Marcusi con 13,8 de temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va a estar el tiempo para la próxima parte del día? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, vamos a tener una condición por ahí no tan agradable porque la máxima no va a subir demasiado. Va a haber mucha nubosidad y la máxima va a estar en torno a los 15 y 16 grados. O sea, falta muy poquito para alcanzar la máxima. El viento va a soplar del este y va a quedar siempre latente una baja chance de alguna lluvia o llovizna aislada. Pero nada más que eso para lo que resta de la jornada. Mañana también vamos a tener una máxima que no va a ser elevada, 15 grados, y hacia el miércoles, jueves, ahí sí sube un poquito más la temperatura. Sin fenómenos muy importantes durante la semana, por ahora sin alertas en el país. Muy bien, muchas gracias, querido Ezequiel. Nos reencontramos en un rato. Hasta luego. 11:05 en toda la República Argentina.
Now. Desde el país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Maní King, pasión por la previa. ¡Ay, maní, maní! El día no se detiene. Tu realidad tampoco. No somos nadie. Now 97.9. 11:10 en toda la República Argentina, 979now.com. La dirección de internet para vernos en todo el mundo, canales oficiales de Twitch, de YouTube, @979now. Por tele nos ves en el 21.1 de TDA, canal 85 de Flow. Pueden descargarse nuestra aplicación disponible para Android y para iOS. Todas nuestras redes, @979now y nuestro WhatsApp, 11 80 697 9. Marcelo Delgado acaba de decirle a Claudio Úbeda que su contrato no será renovado. Es más, Boca tendrá un entrenador en los próximos 10 días. Ya termina el ciclo de Úbeda, un ciclo que debió haber finalizado con el final del año pasado. Sin embargo, el presidente Riquelme decidió confiar en Úbeda, que había llegado a Boca como asistente de Miguel Ángel Russo. Miguelo fallece. Era lógico que continuara su cuerpo técnico, pero después del fin de año sin títulos y con alguna responsabilidad de Úbeda en algunas decisiones, sobre todo en aquel partido contra Racing, lo más sensato y hasta lo más conveniente era que no le renovaran o que Úbeda, digamos, terminara su vínculo ahí a fin de año. Sin embargo, afrontó el primer semestre de este 2026 con un Boca eliminado en octavo de final del Apertura y tercero en su grupo de Copa Libertadores, sin la chance de seguir en octavos y bajando a la Copa Sudamericana. Mauro Embe, primer tema de la ronda informativa. Vamos a hablar de Medio Oriente. Dijimos el día viernes que podía venirse un acuerdo, que Donald Trump estaba decidiendo respecto de un posible memorándum de entendimiento con Irán para dar final a la guerra. Finalmente, ese acuerdo, Trump le parece que le hizo varias correcciones, sobre todo respecto a la cuestión del uranio enriquecido iraní, también de la apertura del estrecho Hormuz, y por el lado de Irán, que estaban esperando esta respuesta que no llegó, hubo una intensificación de ataques. Irán lanzó 2 misiles balísticos contra tropas estadounidenses en Kuwait que fueron derribados, y Estados Unidos también respondió al régimen iraní. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Medio Oriente y que podría ser el principal escollo, además de todos los que ya venimos viendo del 28 de febrero del 2020, de este año? Que el ejército de Israel anunció un aumento de sus operaciones contra Hezbollah en el Líbano, lo mismo por parte del grupo terrorista libanés, y esto lo que hace es poner en jaque justamente cualquier tipo de conversación, porque Irán dice que lo que pasa en Líbano está rompiendo automáticamente el cese al fuego y el acuerdo que tiene con Estados Unidos, y de hecho a esto se refería el primer ministro libanés. Dice lo siguiente Nawaf Salam, el primer ministro libanés, que Israel debe saber que en su política de tierra arrasada, el castigo colectivo y la demolición de pueblos y ciudades no ganará ni seguridad ni estabilidad, sino que profundizará la brecha con los libaneses. ¿Y por qué es importante? Porque es el primer ministro de un país árabe, donde comprende que por un lado Israel es un país que está atacando su territorio, donde lamentablemente mueren civiles, pero que al mismo tiempo su lucha contra Hezbollah le es funcional también. Entonces tiene que criticar a Israel, pero no puede decir que está en contra de que se desarme Hezbollah y del ataque contra Hezbollah. Y está en ese tira y afloje que justamente es en el medio donde está el gobierno libanés del principio de este conflicto, que parece que volvió a reanudarse y no veo que termine ante el Mundial, que es lo que hablamos el día viernes, ¿no? Sí. Un Irán que va
a concentrarse en México, pero va a jugar en Estados Unidos, un par de partidos en Los Ángeles y otro en Seattle. Creo que no tiene visas todavía el equipo de Irán para jugar en Estados Unidos, cosa que sería, incluso, miren si lo ponen las negociaciones Trump. Te dice, arreglamos, te doy las visas, si no, no. No me sorprendería por parte de Trump igual esto. Faltan muy pocos días para la Copa del Mundo. Las visas no están, creo, todavía. Mamita, querido. Así estamos. Así estamos. Euge. Bueno, el gobierno sigue reglamentando cosas de la reforma laboral, en este caso algo importante de la reforma, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Este fondo que va a servir para cubrir las indemnizaciones por despido, es decir, no reemplaza la actual ley de indemnizaciones, que eso lo cambia por otro lado de la reforma laboral, sino que lo que hace es cambiar el fondeo. Antes era a partir de ANSES, ahora es con la creación de unos fideicomisos que administran sociedades de bolsa habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y por las que cada mes los empleadores lo que hacen es poner una parte, un 1% en el caso de grandes empresas y hasta 2,5% en el caso de pymes, de los salarios brutos en ese fondo para que en el momento de que tenga que indemnizar a alguien, la plata salga de ese lado, ¿no? ¿Qué es lo que reglamentó hoy en el boletín oficial? Primero, la fecha. Empiezan a funcionar a partir del 1 de noviembre de este año, el 2026, y tiene un mínimo de 6 meses para generar justamente un fondo que sirva para luego poder justamente fondear las indemnizaciones, y es decir que se puede utilizar a partir de abril del 2027. Falta todavía la regulación de la CNB respecto a con qué se va a poder invertir, porque estos fideicomisos o fondos financieros lo que hacen es justamente administrar inversiones de esa plata que va poniendo los empleadores todos los meses. Pero bueno, sí, lo que dice la reglamentación del boletín oficial es que solo se va a admitir inversión en instrumentos financieros de valores negociables emitidos o negociados en la República Argentina, no admitiéndose así la inversión en instrumentos o valores negociables cuyo activo se encuentre en el exterior. Es decir, va a ser para invertir en activos financieros argentinos. Así que a partir de noviembre, el 1 de noviembre, las empresas van a poder ir depositando ese 1% en estos fondos. Y lo último es que cuando se produce la indemnización, en el plazo de 5 días, máximo 5 días hábiles, se tiene que transferir el monto de indemnización al trabajador a partir de estos fondos del FAL. Muchas gracias, Euge. La investigación en el caso Libra se frena por falta de recursos tecnológicos para seguir la ruta del dinero de las billeteras virtuales. Es una nota de Federico González del Solar en La Nación. En el marco de la causa, el fiscal federal Tayano, cuestionado por supuesta lentitud para algunas dirigencias, le pidió a un organismo especializado profundizar la investigación sobre transferencias realizadas entre el 3 y el 13 de febrero, antes del lanzamiento de Libra, que es el 14, que suman más o menos $4.800.000. Por ejemplo, hay 2 transferencias por más de $1 millón que viajaban rumbo a la cuenta de un jubilado argentino, Orlando Mellino. Esto ya lo reconstruyó la justicia. 8 meses después de que Tayano formulara el pedido, vino la respuesta de la UFESI. La UFESI, a largo de Horacio Azzolín, es una unidad dedicada a investigar el ciberdelito que depende del Ministerio Público. Y reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras. Indicó que por el momento no contaba con las herramientas y las licencias tecnológicas correspondientes para avanzar, y que cuando las tenga va a avisar. ¿Cuál es el objetivo final de este trabajo? Intentar quebrar el anonimato de la blockchain, la red en la que quedan registradas esas transferencias, la blockchain. Y así saber a ciencia cierta quién es quién en la ruta del dinero de un determinado activo, la famosa trazabilidad en el mundo blockchain. En Libra, la justicia lo consiguió en el caso de Mellino y también en el caso de Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones de Godoy, que entre enero y febrero del 2025, y esto figura en el expediente, recibieron de Hayden Davis, el estadounidense que inspiró, digamos, toda esta movida, más de
$730.000 digitales. Y esto figura en el expediente. Pero claro, hay un montón de otras transferencias en las que la justicia quiere saber la trazabilidad. A quiénes llegaron esos dólares digitales. La UFESI, a cargo de Azzolin, tuvo un rol, pero preponderante en el devenir de la investigación. Apuntaló, por ejemplo, dice la nota de Federico González del Solar, la hipótesis de la existencia de un flujo de información privilegiada en la previa al lanzamiento de la moneda. Taiano cree, o mejor dicho, sabe, que existe una gran cantidad de cuentas con una importante actividad en este entramado digital cuyos dueños aún se desconocen. Sí está detectado lo del jubilado y lo de Terrones Godoy y Novelli. Equipado con un recurso del que ahora carece, el organismo pudo dar con un grupo particular de 74 billeteras virtuales que adquirieron de forma masiva el activo en esos momentos clave. Sus compras, por más de $13 millones, ocurrieron durante los 22 segundos previos al tuit del presidente Milei, quien estaba al teléfono con Novelli, quien a su vez estaba en Estados Unidos junto con Hayden Davis. Obviamente que la publicación del tuit fue la que, digamos, genera todo el boom Libra. El precio trepa y luego viene el rug pull, eso de tirar la alfombra, el retiro de los fondos que derivó en el colapso de la moneda. Pero toda la movida es anterior. Hay transferencias que son anteriores, del 3 al 13 de febrero. La UFESI consiguió identificar un grupo de billeteras privilegiadas. ¿Por qué? Porque disponía de una de las versiones gratuitas que las empresas de software conceden por un tiempo limitado con el fin de promocionar el producto. Pero ¿qué pasó? Venció la versión gratuita. Y ahora la Procuraduría trabaja para que una licencia paga en medio de un fuerte ajuste presupuestario. Dios mío. Entonces todavía carece del producto, No. según una fuente al tanto de estos movimientos. Son herramientas costosas. Dependiendo de la versión, la cantidad de usuarios que puedan usar el programa en simultáneo y quien sea el comprador, el precio del producto puede pendular entre los $50.000 y los $400.000, según una reconstrucción que hizo el autor de la nota con fuentes especializadas. Pero su uso no es indispensable para llevar adelante una pesquisa de criptoactivos. Esto le dijeron a La Nación investigadores privados, fiscales, miembros de distintas fuerzas de seguridad y un abogado especializado en la materia. La empresa que domina el mercado en la Argentina y en el mundo se llama Chainalysis. No es China, Chainalysis sería, Chainalysis. De cadena. De cadena. Chainalysis. Pero otras firmas, hay una que se llama Clu con Q, imagínate, Clu con K es Cuca, Clu con Q, TRM Labs, que tienen productos similares y tienen un precio menor para posicionarse en el mercado. Por fuera de la UFESI hay otros organismos y fuerzas que sí cuentan con herramientas pagas. Por ejemplo, el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina. Un pedido que había formulado el abogado de las querellas, Nicolás Osust. Hasta hace poco también se ofrecía como alternativa la Procuración Porteña. Pero ¿quién es el titular en uso de licencia de la Procuración Porteña? Juan Battista Máiquez, el actual ministro de Justicia. Veremos cómo sigue la historia, pero hay una parte de la investigación que está parada por falta de recursos tecnológicos. Eleonora Pérez Caresi. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Córdoba y la conmoción que hay después del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, esta chiquita de 14 años. Se están esperando los resultados de la autopsia, también el resultado de las distintas pericias que se hicieron en la casa de él hasta ahora único acusado, Claudio Barrelier, hasta ahora único acusado porque se están esperando justamente los resultados de las pericias y de la autopsia porque creen que hubo más personas involucradas. Al mismo tiempo, a través y cuando se conozcan los resultados de las pericias y de la autopsia, van a determinar cómo queda calificada la causa. Hasta ahora Barrelier está siendo acusado por homicidio, pero no descartan que cuando tengan el resultado de autopsias y pericias, cambien la carátula a femicidio, una carátula que ahora sí contempla la cadena perpetua. El miércoles a las 17 horas va a haber una marcha de Ni Una Menos en Córdoba, que seguramente va a tener réplica en distintas ciudades del país, una vez más poniendo en foco estos casos de femicidio, que los números no dejan de avanzar a pesar de las múltiples campañas y
y multiplicidad de veces que hemos hablado de este tipo de acontecimientos. La ciudad de Córdoba está completamente conmocionada por lo que pasó el fin de semana, también por lo que fue la conferencia de prensa que dio el fiscal, ¿no? Cuando parecía que estaba cantando victoria por los resultados de un operativo que finalmente lo que hace es encontrar el cuerpo de una chiquita que había sido asesinada. Tremendo Fue impresionante. caso, Sí. tremendo caso. Con alguna demora en difundir o solicitar el alerta a Sofía de 96. Sí, demoraron en tomarle primero la denuncia a la madre, Sí, después sí. el alerta a Sofía, se tomaron 2 o 3 días en activarlo. Una vez que ya estaba detenido el único sospechoso, incluso las pericias dentro de la casa del sospechoso también se demoraron varios días y bueno, y el resultado es completamente nefasto. Igualmente, por lo que se conoce hasta ahora, el horario del crimen de Agostina fue inmediatamente después de su desaparición. Pero de todos modos, eso no quita que toda la investigación haya sido muy lenta. Barbie. Sumándose a la fiebre del Mundial, Netflix programó para este próximo jueves 4 de junio aquel documental de Maradona que Asif Kapadia es magnífico. Una obra maestra. Exacto, 2 horas 4 minutos del 2019. Y es el último biógrafo de Maradona. Extraordinario. Tuve la posibilidad de conversar con Kapadia porque lo estrenó D-Sports. Ah, mirá, Lo claro. vimos en el cine, es extraordinario, sobre los 7 años en Nápoles. Exacto, son más de 500 horas de charla, de entrevistas, toda la época, exacto, del Nápoles, cuando llega en el 84 el fanatismo, la consagración de México 86, la Camorra, sus vínculos con la Camorra y todo lo que siguió después. Así que recordemos que Kapadia tiene un Oscar por el documental de Amy Winehouse, que también lo ganó. También hizo uno de Ayrton Senna que es Claro, fabuloso. Sí, así que bueno, conoce mucho del tema, es un gran cineasta británico. Y ¿Dónde lo podemos ver? En Netflix, a partir del próximo jueves 4, en esto que tiene que ver con toda la movida que acompaña al Mundial. Así que va a ser un mes en donde audiovisualmente habrá muchos estrenos sobre Maradona y este es el más importante. La música de apertura es espectacular y te motiva para entrenarte en los peores días. Mirá. El arranque del documental tiene una canción yazameable, por supuesto, y la incorporás en tu banda de sonido de entrenamiento. Mirá. Además te lo imaginas a Diego y Diego está en acción permanente en esos primeros minutos. Bueno, mucho se recordará a Diego Maradona este mes por lo menos porque además en el Festival de Cine de Sydney, que comienza ahora el 3, también se va a reproducir y va a estar exhibiéndose en competencia el partido. Aquel recuerdo de México 86 entre Argentina e Inglaterra. Así que un mes maradoniano. Vuelve Serena Williams al tenis, casi 4 años después de anunciar su retiro del deporte que dominó. 23 títulos de Grand Slam en singles, pidió una invitación para jugar en Queens en dobles. Queens se juega sobre pasto, también en Inglaterra, y es la antesala a Wimbledon. ¿Será que quiere ver cómo se siente en Queens jugando dobles? Y le dice a Wimbledon, quiero jugar. Obviamente, Me Wimbledon, muero. Qué lindo. El wildcard se va al toque. Claro, no se van a negar. Ganó 7 veces Wimbledon. Tiene Ninguna Serena chance. 44 años. Serena sí. ¿Hará con su hermana dobles? No, No. no, Venus creo. ya. No, Venus, si bien estuvo en competencia, Gran influencer, Serena. Sí. Sí. Dijo en un comunicado, Queens es el lugar perfecto para empezar este nuevo capítulo. El pasto me ha dado de los mejores momentos de mi carrera, de los más significativos. Estoy muy contenta de volver a competir en uno de los escenarios más icónicos. Tiene 44 años y se convirtió en elegible para la competición, o sea, disponible para jugar en febrero 22. ¿Por qué? Porque tuvo que estar 6 meses en un programa de control antidoping para volver. Bueno, vencido ese plazo, es más, en diciembre dijo, no voy a volver, esto me vuelve loca. Le preguntaron en enero, en una entrevista en Today, en un programa de Estados Unidos, hay especulaciones para que vuelvas a jugar.
y se rió. Ah, ya nos y dijo que no. Me tengo que ir a dormir. Es temprano. Con eso te estaba diciendo todo. Bueno, se llama Testing Pool, lo que tuvo que hacer durante 6 meses Serena Williams. No respondía, le preguntaban a los agentes, a los sponsors, nadie sabía nada. Por supuesto que confía, porque no tiene ranking, Claro. en las invitaciones que le hacen los grandes torneos. O sea, su último partido fue en el US Open 2022. Mira, Hace 3 años y medio. los tickets que puede cortarse alguien, así anuncian, ¿no? 73 títulos a nivel singles, 23 Grand Slam. Ahora vuelve uno de los íconos más importantes de la historia del deporte. Ya no en cuestión de género, ya no en cuestión de disciplina, sino hablas del deporte, y está Serena Williams. Victoria Mboko es canadiense y va a ser la compañera de Serena Williams. Que tenían una relación preexistente, y es mi ídola, dijo, así que yo feliz de la vida, dice la canadiense Victoria Mboko, de ser la compañera de Serena en Queens, que arranca el 8 de junio.
Internacionales en No Somos Nadie. En toda la República Argentina, elecciones en Colombia. Mauro Embe, ¿qué pasó? ¿Hay sorpresa? Sí, hay sorpresa porque el candidato opositor, Abelardo del Espriella, ganó con el 43,74% de los votos y es bastante más de lo que se esperaba o lo que se medía en las encuestas. Lo mismo incluso para el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico del partido de Petro, que sacó 40,9%. Hay que recordar que más o menos estaban entre 35 y 37 ambos. Cepeda un poquito más incluso en las encuestas y terminó ganando finalmente del Espriella. Tercera salió Paloma Valencia, el uribismo de Álvaro Uribe, con el 6,81% de los votos. Cuestiones importantes a tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, el balotaje va a ser el 21 de junio, hubo una participación de más del 57% del padrón, que es bastante. Además, recordemos que el voto en Colombia es optativo, no es obligatorio como en Argentina, sino que es optativo. ¿Porcentaje de votantes? Votó el 57,2% del padrón, cosa que no está mal para un país, menos para una elección así. Para una elección optativa no está nada mal. No, y que bueno, son elecciones muy polarizadas. Hay un antecedente en las últimas elecciones, el 2022, que justamente han enfrentado a Gustavo Petro contra Rodolfo Hernández, que tenía un perfil relativamente parecido a del Espriella, donde Petro ganó en la primera vuelta con el 40% de los votos y Federico Gutiérrez, que fue el tercero, su electorado fue clave para la segunda vuelta y Petro ganó con el 50,44% de los votos, finalmente, ¿no? Sumando contra 47,31% y después los anulados y los votos en blanco. Por eso puede ser un escenario parecido. Si se diera ese escenario, justamente del Espriella debería ganar. ¿No? ¿Por qué? Porque es el que sacó más votos en la primera vuelta, pero se antojan algunas cuestiones. En primer lugar, como Paloma Valencia no sacó tanto, que fue el 6,81% de los votos, no va a ser tan, o sea, si bien por supuesto va a ser determinante a dónde vaya ese porcentaje en el balotaje, no es que sacó 17%, claro, que va toda del Espriella, como ella dijo, o sea, salvo su candidato a vice que dijo que no lo acompaña el Espriella, ella dijo públicamente lo voy a acompañar, no al tigre como se lo conocen en Colombia, muy un admirador de Milei, y también qué va a pasar con Fajardo, ¿no? Que es el otro candidato que sacó 4,26% de los votos, que es un candidato centrista que por ahora no apoyó a nadie. Entre los votos de Paloma Valencia y los de Fajardo, sin duda va a estar quien defina todo esto. Si hay un cambio político donde el Espriella, hay un cambio a la derecha otra vez, ¿o no? Pasa que entre los dos más votados ya concentran el 80% de los votos. Sí, por eso va a ser cada vez más determinante esa pequeña cantidad. Y hay que ver cuántos que no votaron en primera van a votar en segunda y a quién. Exactamente. Puede haber una participación aún mayor si el piso 57, imagino, que ahora sí, tratándose del destino del país, no sé si mucha, pero más gente va a ir a votar. Debería aumentar el porcentaje. Sí, claro, si quieren participar en la decisión justamente, claro, del futuro. Que hay otros que dicen, bueno, no quiero, pero está sí, bien, deberían. Decís, no voy, total, va a haber segunda vuelta. Claro. Y voto en la segunda. Puede pasar, puede ser. Puede pasar, o sea, sí. Me sorprendería que hubiera menos votantes en la segunda vuelta que en la primera. Es cierto. Bueno, acá suele pasar también. O sea, igual creo que para el balotaje no está habilitado si uno no votó, ¿no? En elecciones, en las elecciones generales. No recuerdo eso. No sé en si Argentina. No sé en Colombia. Además, es optativo, sí puedo. No, en Colombia sí, viste, como queríamos comparar el caso argentino. Y bueno, hubo repercusiones del caso y habló del Espriella, ¿no? En su cierre en su búnker. ¡Petro! ¡Cepeda! No se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones, porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar. Usted, señor Petro, y usted, señor Cepeda, son un par de bandidos que vamos a jubilar para siempre. Petro, usted es un delincuente y acaba de decir que no reconoce los resultados que han sido contundentes. Petro, usted es un delincuente. Sí, escuchen lo que dice ahora. Al ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional en caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano. Es
muy fuerte que hable de mecanismo institucional y de Fuerzas Armadas del Ejército. Drogadicto. Drogadicto, entre otras cosas, ¿no? De que eso que ya lo ha dicho en campaña, pero bueno, para marcar la diferencia, claro, el Ejército está mucho más presente en Colombia de lo que está en la Argentina, ¿no? El 17 en el Azteca contra Uzbekistán y el 23 contra la República Democrática del Congo en Akron, en Guadalajara. Los partidos de Colombia, después juega en Miami contra Portugal el 27, pero la segunda vuelta es entre el primer y el segundo partido de la selección Colombia del Mundial. Exactamente, el 21 de junio va a ser el balotaje. Y bueno, como decía Del Esprella ahí, que además terminó con una canción bien de cancha argentina, ¿no? Terminaba el diciendo, ¿se acuerdan la canción? Sí. Vengo del barrio de Boedo, que la inmortalizó San Lorenzo. Claro, después fue Brasil, decime que se siente. Brasil, decime que se siente en 2014. Vengo bajando este proyecto de la Cámpora, que es de Creedence. Ahí está, es de ahí está. Creedence, claro. Con ese ritmo, ¿no? Como... ese Bad Moon Rising de Creedence Clearwater Revival. Sí, que bueno, que quedó inmortalizado en las canchas y que ahora pasó aparentemente a Colombia. Sí. Y un Gustavo Petro que denunció los resultados. ¿Y por qué? Al igual que Iván Cepeda, porque dice que desconfía de los primeros resultados que lo medía una empresa privada y no justamente los organismos públicos colombianos. Y frente a toda esta situación, Petro también contestó. Mucho se habló del principio de mi gobierno de que aquí se iba a constituir una dictadura y que me iba a perpetuar en el poder, como si a mí me gustara el poder. Y el poder no tiene más sentido que el poder del pueblo, no de nadie más. Y hoy se puede confirmar en los hechos mismos que toda esa habladuría sobre intentos dictatoriales, etcétera, no eran ciertos. No he intentado siquiera un gesto que hubiese cambiado normas hacia una reelección. Todos sabemos la fuerza que aún tengo yo personalmente en la sociedad colombiana, pero no es mi interés perpetuarme en el poder, no me gusta el poder y solo tiene sentido administrar algo de ese poder si es para entregárselo al pueblo colombiano. Bueno, es tremendo cómo es Abelardo Del Esprella versus Petro. Porque si bien habló Cepeda, la gente ve a Petro cuando está votando en esa boleta, no a Iván Cepeda, el senador y el candidato justamente del oficialismo. Veremos qué termina pasando entonces el 21 de junio, donde se va a dirimir finalmente si va a ser Abelardo Del Esprella o Iván Cepeda el presidente futuro de Colombia, con, de nuevo, los votos de tanto de Valencia como de Fajardo, que seguramente sean definitorios a la hora de decir quién se queda con la mayoría de los votos. Muchas gracias, Mauro Embe, con las elecciones en Colombia. Habrá segunda vuelta el 21 de junio. 11:42 en toda la República Argentina.
Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. No somos nadie. Información que suma claridad. Now. 97.9. Zurich presenta la actualidad económica. 11:47 en toda la República Argentina, 14:2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Informe económico en profundidad con Euge Mucio. Euge. Bueno, arrancó junio y ya estamos pensando en cuánto va a dar la inflación de mayo, ¿no? Las consultoras privadas ya lo empezaron a medir y todas las consultoras dan una buena noticia para el gobierno. Es decir, que la desaceleración de la inflación continúa para el mes de mayo. ¿Cuánto? 2,6% fue el dato de abril. También una desaceleración fuerte respecto del 3,4% que había sido de marzo. Para mayo, en la City porteña dicen que va del 2,1% de los pronósticos más optimistas al 2,4% los más pesimistas, que de todas maneras es una desaceleración. Es decir, como máximo vamos a tener medio punto, que es mucho, para de desaceleración de la inflación en mayo, y como mínimo vamos a tener un 0,2%. ¿En qué se basa esta desaceleración según las consultoras? Es que la carne, las naftas y la ropa tuvieron estabilidad durante mayo. Y hacemos un asterisco en las naftas. ¿Qué estuvo pasando con las naftas en mayo? El famoso buffer. El buffer de precios que hizo YPF, que es básicamente sostener después del aumento de más o menos 23-24% de las naftas en marzo por los efectos de la guerra, sostener los precios, no variarlos según el barril del Brent para que el consumidor no lo sienta en el bolsillo. Y como YPF tiene la gran mayoría del mercado, el resto de las petroleras hicieron lo mismo, porque si no pierden contra un precio mucho más competitivo, que es el de justamente la petrolera mayoritaria estatal. Entonces, lo que vaya a pasar en junio con las naftas ahora a fin de mes, porque se extendió el acuerdo, aumentó solo un 1%, con el argumento de que hoy el bolsillo es lo máximo que puede llegar a convalidar, va a ser definitivo para lo que pase el resto de los meses de acá a fin de año. Las naftas son lo que está sosteniendo hoy la inflación, teniendo en cuenta algo que me decía ayer Sebastián Menescal, economista de EcoGo. Fíjate que en abril 0,5% fue solo naftas. Es decir, ese medio punto que se le resta para este mes es lo que sumó el mes pasado. Es decir, medio punto era solo de las naftas. Así que ahí vamos a ver si querés la muñeca más pragmática del gobierno, ¿no? Justamente. Ahora, para fin de año, el gobierno tiene que llegar a juntar 25% como máximo, que es lo que le dijo al FMI, es lo que está en este programa, esta segunda revisión. Hasta abril tuvimos 12,3%. Y según las conversaciones que está teniendo el ministro de Economía, Luis Caputo, con industriales que lo fueron a ver en el último tiempo, él piensa llegar al 0%, al 0,9% en agosto. Pasa el Mundial, pasan las vacaciones de invierno, que es un evento de consumo muy importante y donde tenés una estacionalidad alta, y
se viene el 0,9%. Esas son las proyecciones del gobierno. Es decir, lo que viene diciendo Milei, incluso Caputo también, lo sostienen. De esta forma deberías tener, haciendo una cuenta de tasa acumulada de inflación, un 2,1% entre junio y julio, y el resto del año sostenerte en cero para llegar a ese 25%. Para el Fondo Monetario, el dato de inflación o esta proyección de inflación es importante, no es determinante para de repente girarte los desembolsos. Claro. Pero bueno, recordemos que al mismo tiempo, lo que charlábamos hace unos días acá, en esa revisión hay un ida y vuelta entre el fondo y el gobierno, que es cómo manejar la inflación. El fondo le sugiere volver a las famosas metas de inflación. Sí. Lo que en 2016-2017 Sturzenegger, como presidente del Banco Central, aplicó, y en 2017 se da este descalabro en el que en esta conferencia de prensa... 28D. El 28D. Con Marcos Peña, Lucas Liach y Federico Sturzenegger. Así es. Que bueno, en realidad es conocida así porque era la foto de la política metiéndose en la independencia del Banco Central, ¿no? Porque Marcos Peña, jefe de gabinete, en ese entonces daba la conferencia cuando el que tenía que anunciar que las metas del 8 iban a ir al 12%, creo que era el número, para el otro año, para el 2018, era el propio presidente del Banco Central. Bueno, el gobierno le dijo que no están dadas las condiciones, que la política monetaria todavía es más importante y las metas monetarias son más importantes que la inflación, pero esa discusión sigue estando. Ahora, dijimos 2,4% más o menos da, por ejemplo, la consultora Equilibra, que también dice algo interesante, que es 2,3% es la inflación núcleo. Le sacaste estacionales, le sacaste regulados, que son donde interviene de alguna manera el Estado. Pero 2,5% es la inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Sacando naftas, carnes y ropa. Todo esto que podría llegar a acelerar y darle un vuelco al dato de inflación. Y lo que dice es, si la inflación subyacente sigue siendo el 2,5%, es que con estos precios, es decir, todo lo que no es eso, está pasando algo. ¿Cuál es la hipótesis? Efectos de segunda ronda. ¿Qué son los efectos de segunda ronda? La ola expansiva de aumentos que surge a partir de un salto muy grande. ¿Cuál fue el salto grande que tuvimos en los últimos meses? El commodity del Brent, el commodity del petróleo en el mundo. En el mundo subió el petróleo, no es solo en Argentina que están estos efectos sobre la inflación, sino en todo el mundo. Y los efectos de segunda ronda ocurren cuando ya el primer cimbronazo se dio por el aumento, por ejemplo, de un commodity como el petróleo, y después empiezan el resto de los precios a aumentar de forma sostenida en un cierto periodo, que es básicamente la inflación. El Banco Central, en su informe de política monetaria, hace un par de semanas había dicho que ellos no van a dirigir la política monetaria hacia los efectos de segunda ronda, porque dice que por ahora no existen esos efectos, y sino que tiene que ver con cambios de precios relativos y estacionalidad. Veremos si efectivamente es así o si en el mundo empieza a haber esta ola expansiva de aumentos y Argentina también llega. Interesante lo de la segunda ronda, la segunda ola. Sí, algo pasó así con la guerra de Ucrania. Sí. Primero los precios de la energía, después los precios de los alimentos y después el resto de la economía. Muchas gracias, Euge, por este informe. Vos, fundamentalista del paño de microfibra, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. 12-5 en toda la República Argentina. Ya está jugando Juan Macerúndolo ante Matteo Berrettini. Quiebre arriba para el italiano, que saca 2-0 y 0-15. Ahora vamos a ponerlo en uno de nuestros tres monitores. Hay uno que está en un canal de ESPN, pero tenemos que buscar el otro para que se vea el partido. Y acaba de difundirse la lista de 26 del profesor Alfaro, de la selección paraguaya. Está Orlando Gil,
uno de los 3 arqueros, junto con Gatito, Roberto Junior Fernández y Gastón Olveira. Tenemos a José Canales de Lanús, Junior Alonso, que jugó en Boca, Gustavo Gómez, el legendario, hablando de los más conocidos para nuestro fútbol. Andrés Cubas, surgido en Boca. Diego Gómez, que fue compañero de Messi en Inter Miami. Cacu Romero Gamarra, el ex Huracán. Matías Galarza, vilipendiado en River, que se fue al Atlanta United. Ramón Sosa, ex Talleres de Córdoba y Gimnasia y Grima de la Plata, que está jugando en Palmeiras. Gabriel Ábalos, delantero Independiente. Alex Arce, de Independiente Rivadavia, ex Liga de Quito. Miguel Almirón, que jugó en Lanús. Isidro Pita, el vikingo, que jugó hace poco contra River en la Sudamericana. Julio Enciso, el del Racing Estrasburgo, compañero de Valentín Barco y Joaquín Panichelli. Y Tony Sanabria, ese que hizo el gol de tijera en el partido de eliminatorias. Obviamente mucha conexión con el fútbol argentino en la lista del profesor Gustavo Alfaro. Ya difundida a través de un spot con el poncho, que es una de las prendas tradicionales de Paraguay. Lindo spot que se suma a todos los que han armado las federaciones para anunciar las listas de 26 futbolistas.